El síndrome antifosfolípido, cuando es secundario, se relaciona 3.6 de riesgo relativo, y cuando el marcador biológico que está determinando el antifosfolípido es la beta-2-glicoproteína, este se va a 10. En relación a los anticonceptivos orales, pues es la causa más frecuente de enfermedad tromboembólica venosa en mujeres jóvenes. El riesgo de quienes lo utilizan a quienes no es de 2 a 11 veces. Tanto los estrógenos como los progestágenos son trombogénicos. ¿Por qué razón? Porque incrementan los niveles de todos esos factores de la coagulación, disminuyen los niveles de la proteína S y de la antitrombina. En quienes no debemos de dar anticonceptivos orales, en aquellas que ya tengan algún otro factor como trombofilia primaria, edad avanzada, personas con índice de masa corporal mayor a 29. Y en este estudio correlacionaron el índice de masa corporal contra, digamos, que se utilizara un anticonceptivo oral o que no se utilizara, y bueno, pues se incrementa el riesgo a 5 años de padecer enfermedad tromboembólica venosa de 0.5% aquí a 1.5% en las personas que tienen un índice de masa corporal mayor de 30. El embarazo y puerperio, 1 a 2 trombosis por cada 1000 embarazos, es 10 veces mayor el riesgo de padecer trombosis en las mujeres embarazadas y sobre todo en la etapa del puerperio. Inclusive se han hecho estudios en los Estados Unidos que incluyen al grupo étnico como, digamos, factor de riesgo para el primer evento trombótico. Y ahí encontraron que en la población, digamos, afroamericana se presentaban con una mayor incidencia, luego venía la caucásica, luego los hispánicos en los estudios en donde se pudieron incluir y hasta el último en los nativos de Asia-Pacífico. También los pacientes hospitalizados por condiciones médicas o por condiciones quirúrgicas tienen riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Precisamente dependiendo del tipo de cirugía a la que son sometidos, bueno, pues el riesgo es mayor. La cirugía más trombogénica es la cirugía en relación a la sustitución de cadera y de rodilla y también a las fracturas de cadera y todo lo que tiene que ver con cirugías de la columna por alteraciones o lesiones a nivel de la médula espinal. ¿Quiénes son especialmente susceptibles de padecer trombosis cuando se encuentran hospitalizados? Aquellos pacientes por condiciones médicas. Precisamente aquí en esta revista JAMA de 2010 hubo más incidencia de enfermedad tromboembólica, específicamente de embolismo pulmonar, en aquellos que tenían un factor médico comparados contra pacientes quirúrgicos con una P estadísticamente significativa. El cáncer en los hospitalizados les da un riesgo relativo de 2, insuficiencia cardíaca congestiva de 2.1, las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se relacionan con un 25% de prevalencia de enfermedad tromboembólica venosa y en el caso de la insuficiencia renal crónica hasta 9.8% de los pacientes a 6 meses pueden presentar trombosis en estos sitios. Y bueno, pues lo que corresponde a las guías de ACCP de 2008, bueno, pues estratifica a los pacientes en riesgo leve, riesgo moderado y riesgo alto de padecer enfermedad tromboembólica venosa y les pone las características a cada uno de ellos. Y bueno, es importante considerar que hay entidades que ya están reconocidas plenamente como que son factores de riesgo para enfermedad arterial, son factores de riesgo cardiovascular plenamente establecidos, pero ¿qué hay con la producción de enfermedad tromboembólica venosa? Y aquí les presento este metaanálisis de Circulation de 2008, en donde van analizando cada una de ellas. La obesidad con un índice de masa corporal de más de 30 kilogramos por metro cuadrado sí logró colocarse como factor de riesgo para trombosis venosa con ese riesgo relativo de 2.3 y una P estadísticamente significativa. Aquí hay otro factor, la hipertensión arterial, la cual también con un riesgo relativo de 1.51 es importante para la génesis de las trombosis venosas. Otro factor de riesgo es la diabetes, ahí es 1.41 con una P estadísticamente significativa. El tabaquismo, sin embargo, aunque tenga el riesgo relativo de 1.15, no logra establecerse claramente como factor de riesgo para trombosis venosas, a diferencia de las trombosis arteriales. La hipertrigliceridemia
sí se relaciona tanto con trombosis arteriales como con trombosis venosas. Y cuando hablamos de la hipercolesterolemia total, de la misma, perdón, a diferencia de la hipertrigliceridemia, esta no demuestra pues de forma bien establecida que se considere un factor para enfermedad tromboembólica venosa. El colesterol HDL, sus niveles bajos, sí se relaciona con casos de enfermedad tromboembólica venosa en este metaanálisis e inclusive aquí en esta otra publicación en donde hablan de la recurrencia de la enfermedad trombótica. La polipoproteína A1, sus niveles disminuidos también se vinculan con casos de enfermedad tromboembólica venosa. Cuando comparamos los niveles de apolipoproteína 1 mayor de 1.3 miligramos sobre mililitros, tomando como este valor el de referencia y los comparamos contra estos dos grupos, contra estos dos subgrupos, bueno, vemos que las PESI son estadísticamente significativas. Ahora, con eso termino los factores combinados de riesgo para trombosis arteriales y para trombosis venosas y finalizaré con los factores de riesgo para trombosis recurrentes. Primero, bueno, sabemos que la duración de la anticoagulación tiene que ver mucho en esto. Es diferente cuando se anticoagula un paciente por debajo de 2 meses, así se anticoagula 3 meses, que digamos es el estándar recomendado por las guías de la ACCP. Cuando comparamos al grupo de anticoagulación de 1 a 1.5 meses contra aquellos que recibieron 3 meses al menos de anticoagulante, bueno, pues la P es estadísticamente significativa. Y cuando comparamos también al grupo de 3 meses contra pacientes que recibieron un tratamiento más largo, 6 meses, 12 o 27 meses, estos grupos no se logran separar muy bien porque la recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa es similar. De ahí que, bueno, pues las guías de la ACCP para el primer episodio de una enfermedad tromboembólica venosa idiopática o secundaria recomiende al menos 3 meses de tratamiento con el anticoagulante. En el caso de que sea idiopática, a los 3 meses es necesario que valoremos el riesgo-beneficio de una anticoagulación extendida. Y si los pacientes no tienen factores que pesen más para el riesgo, es decir, que podamos monitorizarlos frecuentemente y que no tengan otros factores de riesgo hemorrágico, bueno, gana con un grado de recomendación 1A, digamos, el tratamiento a largo plazo. Y bueno, hablando de otros factores de recurrencia, se han estado buscando muchos. Uno de ellos es precisamente el trombo residual. Hay artículos como este en el que se menciona que, bueno, pues una anticoagulación flexible que termina cuando por ultrasonido Doppler nosotros no documentemos trombosis residual, sí establece que hay diferencias en los dos grupos contra aquellos en los que sí hubo una anticoagulación fija con respecto a las guías de ACCP. Sin embargo, todavía esto es controversial. Lo derivado de 2 estudios, un estudio retrospectivo y otro estudio prospectivo, donde van asignando diferentes riesgos relativos. De mujeres es diferente lo que ocurre. Tendríamos pues que los factores de riesgo primarios, pues aquí encontramos lo publicado en New England Journal of Medicine y aquí lo derivado de 2 estudios, un estudio retrospectivo y otro estudio prospectivo, donde van asignando diferentes riesgos relativos. De mujeres es diferente lo que ocurre. Tendríamos pues que los factores de riesgo primarios, pues aquí encontramos lo publicado en New England Journal of Medicine y aquí lo derivado de 2 estudios, un estudio retrospectivo y otro estudio prospectivo, donde van asignando diferentes riesgos relativos. De mujeres es diferente lo que ocurre. Tendríamos pues que los factores de riesgo primarios, pues aquí encontramos lo publicado en New England Journal of Medicine y aquí lo derivado de 2 estudios, un estudio retrospectivo y otro estudio prospectivo, donde van asignando diferentes riesgos relativos. De mujeres es diferente lo que ocurre. Tendríamos pues que los factores de riesgo primarios, pues aquí encontramos lo publicado en New England Journal of Medicine y aquí lo derivado